Ella lloró abrazando a su bebé mientras la suegra la empujaba fuera de la casa, gritándole que regresara al chiquero de donde salió. Con solo unas semillas viejas en su bolso y su hijo de 8 meses, Carolina enfrentó el momento más oscuro de su vida. Pero esas semillas despreciadas serían el inicio de un imperio que nadie imaginó. Pero antes de comenzar con esta historia inspiradora, comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo y deja tu like para seguir acompañándonos. El frío de aquella madrugada de julio calaba hasta los huesos. Carolina Mendoza, de 27 años, sostenía a su pequeño Matías contra su pecho mientras doña Mercedes, su suegra, arrojaba la última bolsa de plástico con sus pertenencias al lodo del patio. «Regresa al chiquero de donde saliste», gritó la mujer de 60 años, su rostro deformado por el desprecio. «Nunca fuiste suficiente para mi hijo. Él merece una mujer de verdad, no una campesina muerta de hambre». Las lágrimas nublaban la vista de Carolina mientras apretaba a su bebé de 8 meses contra su pecho para protegerlo del frío. Solo habían pasado 3 semanas desde que Ramón, su pareja, había partido a trabajar a Estados Unidos con la promesa de enviar dinero para construir su futuro. 3 semanas en las que doña Mercedes había mostrado su verdadero rostro. «Por favor, doña Mercedes», suplicó Carolina con voz quebrada. «Solo hasta que amanezca. Matías está resfriado». «¿Y eso hubieras pensado antes de enredar a mi hijo?», interrumpió la mujer agitando un dedo arrugado frente a su rostro. «Ramón ya sabe la clase de aprovechada que eres. ¿Crees que no hablamos por teléfono? Le he contado todo». El corazón de Carolina se encogió. ¿Qué mentiras le habría dicho esta mujer a Ramón? Durante los últimos días, él no había respondido sus mensajes y ahora entendía por qué. «Toma», dijo la suegra lanzándole un pequeño saco de tela manchado. «Las semillas que guardabas como un tesoro. Siébralas en tu chiquero. Quizás así logres alimentar a ese niño, porque de mi hijo no verás ni un centavo más». La puerta se cerró de golpe, dejando a Carolina bajo la luz mortecina de un farol. La colonia popular de San Juan dormía ajena a su tragedia. Con manos temblorosas, recogió la bolsa de semillas. Eran las que su abuela le había dado antes de morir. Semillas de tomates criollos, cilantro, pimientos y hierbas medicinales que había guardado celosamente para cuando tuviera su propio huerto. «Vamos, mi amor», susurró a Matías mientras recogía las 2 bolsas con su ropa y caminaba por la calle oscura. «Mamá va a cuidarte, te lo prometo». Caminó 3 kilómetros bajo una fina llovizna hasta llegar a la pensión de doña Clarita, una anciana que había sido amiga de su madre. Con el dinero que llevaba en el bolsillo, ahorros que había escondido de Ramón y su suegra, podría pagar una semana de hospedaje. «Santo cielo, muchacha», exclamó doña Clarita al abrir la puerta y encontrarla empapada. «¿Qué haces a estas horas con ese angelito?». Entre sollozos, Carolina le contó todo mientras la anciana le preparaba un té de canela y calentaba leche para el bebé. «Esa mujer siempre fue una víbora», murmuró doña Clarita. «Tu madre, que en paz descanse, me advirtió que no te convenía esa familia». «No tengo a dónde ir», confesó Carolina, observando a Matías que finalmente dormía envuelto en mantas secas. «Mi hermana está en Argentina». «¿Y te quedarás aquí esta noche?», interrumpió la anciana. «Mañana pensaremos qué hacer». Esa noche, acostada en una pequeña cama con su hijo, Carolina lloró en silencio hasta quedarse sin lágrimas. Pensó en Ramón, en cómo se habían conocido en aquella feria agrícola donde ella vendía los productos del huerto de su madre. Le había parecido tan diferente a los otros chicos de ciudad, respetuoso, trabajador con sueños grandes. Nunca imaginó que su amor se desvanecería tan rápido, que la dejaría sola a merced de su madre. «No te merezco, mi niño», susurró a Matías acariciando su cabecita, «pero voy a luchar por ti». A la mañana siguiente, doña Clarita le ofreció quedarse a cambio de ayuda con la limpieza de la pensión. Era un respiro temporal, pero Carolina sabía que necesitaba mucho más para salir adelante. Mientras barría el pequeño patio trasero de la pensión, su mirada se detuvo en un rincón abandonado donde se acumulaban escombros y tierra. El sol de la mañana iluminaba ese espacio y por primera vez en muchas horas
sintió un rayito de esperanza. ¿Usa usted este rincón del patio para algo?, preguntó Carolina. La anciana se asomó ajustándose los lentes. Ese tiradero. No, niña. Desde que mi esposo murió nadie se ocupa de ese lugar. Los vecinos solo tiran ahí lo que no sirve. Carolina apretó el saquito de semillas en su bolsillo. ¿Me permitiría limpiarlo y usarlo? Tengo semillas, podría hacer un pequeño huerto. La mirada de doña Clarita se suavizó. Claro que sí, pero ¿crees que dará algo en ese pedazo de tierra abandonada? Carolina sonrió por primera vez desde su expulsión, recordando las palabras de su abuela. La tierra no discrimina, mija. Donde caiga una semilla con amor, allí nacerá vida. Dará frutos, doña Clarita, ya lo verá. Esa misma tarde, mientras Matías dormía su siesta, Carolina comenzó a limpiar aquel rincón olvidado, sin imaginar que estaba plantando mucho más que semillas. Estaba sembrando los cimientos de un futuro que cambiaría para siempre la vida de todos los que la habían subestimado. La joven no lo sabía, pero cuando sus manos hundieron la primera semilla en aquella tierra despreciada, el destino comenzó a escribir una historia de revancha que dejaría a San Juan con la boca abierta. Los primeros rayos del sol encontraban a Carolina ya despierta, arrodillada en aquel rincón del patio que ahora, después de 2 semanas de trabajo incansable, comenzaba a transformarse. Sus manos, antes suaves, ahora mostraban callosidades y pequeños cortes, cicatrices de batalla que llevaba con orgullo secreto. «Buenos días, mis tesoros», susurraba cada mañana a los pequeños brotes que comenzaban a emerger tímidamente de la tierra. Con Matías atado a su espalda con un rebozo colorido que había pertenecido a su madre, Carolina había limpiado cada centímetro de aquel terreno, removiendo escombros, piedras y basura acumulada durante años. Había conseguido botellas de plástico desechadas que cortó y convirtió en recipientes para sembrar. Los vecinos de doña Clarita la observaban con una mezcla de curiosidad y lástima. La pobrecita se chifló después de que el marido la abandonó. Escuchó una vez decir a una vecina. «Habla con las plantas como si fueran gente», comentó otro. «Y ese bebé atado a su espalda todo el día. ¿Qué vida le espera a esa criatura?». Pero Carolina se había hecho de oídos sordos a los comentarios. Su mundo ahora se reducía a Matías y a aquel pedazo de tierra que representaba su única esperanza. Una mañana, mientras regaba con cuidado los primeros brotes de cilantro, sintió una presencia a sus espaldas. Era don Jacinto, el vecino más antiguo de la pensión, un hombre de 70 años que rara vez hablaba con alguien. «Estás haciéndolo mal, muchacha», dijo con voz áspera. Carolina se giró sorprendida. Era la primera vez que el anciano le dirigía la palabra. «Disculpe el cilantro», señaló con un dedo nudoso. «No necesita tanta agua, lo vas a pudrir y esos tomates están muy juntos. No crecerán bien». En lugar de ofenderse, Carolina vio una oportunidad. «¿Usted sabe de plantas, don Jacinto?». El anciano se encogió de hombros, pero sus ojos brillaron con un destello de orgullo. «Fui agricultor toda mi vida hasta que la artritis me obligó a venir a la ciudad. Mi hija trabaja aquí cerca». A partir de ese día, una alianza inesperada se formó entre Carolina y don Jacinto. Cada mañana el anciano se sentaba en un banquito, junto al huerto improvisado, y le daba instrucciones que ella seguía al pie de la letra. Le enseñó a hacer composta con los restos de comida de la pensión, a identificar plagas y a combatirlas con remedios naturales, a optimizar el espacio limitado con siembras verticales, usando botellas y latas viejas. «Tienes buenas manos para esto, muchacha», le dijo un día mientras admiraban los tomates que comenzaban a formarse. «Como mi Esperanza, que en paz descanse». Carolina descubrió que Esperanza había sido la esposa de don Jacinto, fallecida 5 años atrás. Poco a poco, entre planta y planta, el anciano fue abriéndose, compartiendo historias de su vida en el campo y técnicas ancestrales de cultivo que no venían en ningún libro. Para finales del primer mes, el rincón abandonado se había transformado en un pequeño oasis verde que asombraba a todos los vecinos. Doña Clarita, impresionada por la transformación, le ofreció a Carolina un trato mejor. Podría quedarse en una habitación más grande compartida con una estudiante que solo venía los fines de semana
a cambio de encargarse de la limpieza y de cocinar 2 veces por semana para todos. «Y puedes vender lo que cultivas», añadió la anciana con una sonrisa. «Me parece justo». La primera cosecha fue modesta, un manojo de cilantro, unos cuantos pimientos y hierbas aromáticas. Con Matías en brazos, Carolina se dirigió al mercado local, donde consiguió un pequeño espacio gracias a doña Teresa, una vendedora de frutas que había conocido a su madre. «¿Son orgánicos?», preguntó una señora elegante examinando el cilantro. Carolina no entendió la pregunta al principio. «Son naturales», respondió con timidez. «No les pongo nada, solo abono que hago con cáscaras de fruta y verdura». «Eso es orgánico, niña», exclamó la señora con entusiasmo. «Me llevo todo el cilantro. Tendrás más la próxima semana». Aquella noche, Carolina contó las monedas con incredulidad. Había vendido todo en menos de 2 horas y a un precio mejor del que esperaba. Por primera vez desde la expulsión, sintió que podía respirar, que había encontrado un camino. «Vamos a salir adelante, mi amor», le susurró a Matías mientras lo amamantaba. «Mamá te lo promete». Los días se convirtieron en semanas y Carolina desarrolló una rutina. Por las mañanas cuidaba el huerto y a Matías, por las tardes limpiaba la pensión, y 2 veces por semana cocinaba para todos. Los sábados iba al mercado a vender sus productos, que cada vez eran más variados y abundantes, gracias a las enseñanzas de don Jacinto y a sus propios experimentos. Fue precisamente don Jacinto quien le dio la idea que cambiaría su vida. «Estos recipientes ya no son suficientes», observó una mañana señalando las botellas y latas donde crecían las plantas. «Necesitas expandirte». «Pero no tengo más espacio, don Jacinto», respondió Carolina con desánimo. El anciano señaló hacia arriba con una sonrisa enigmática. «¿Y la azotea? Nadie la usa». La azotea de la pensión era un espacio amplio y abandonado, lleno de trastos viejos y ropa olvidada. Con el permiso de doña Clarita, Carolina y don Jacinto comenzaron a limpiarla y a preparar el espacio para lo que el anciano llamó un huerto urbano de a de veras. «En la ciudad el espacio es oro», explicó. «Si no puedes expandirte a los lados, ve hacia arriba». Con tarimas desechadas que encontraron en el mercado, construyeron camas de cultivo elevadas. Don Jacinto enseñó a Carolina a hacer un sistema de riego por goteo usando botellas recicladas. Cada centavo que ganaba en el mercado lo invertía en semillas y tierra. Fue durante esta expansión que Carolina conoció a Jimena, una joven estudiante de agronomía que alquilaba la habitación que compartían los fines de semana. Fascinada por el proyecto en la azotea, Jimena comenzó a quedarse más días para ayudar. «Lo que estás haciendo es increíble», le dijo una tarde mientras fotografiaba el sistema de cultivo vertical. «Es exactamente lo que estudiamos en la universidad como solución para la inseguridad alimentaria en zonas urbanas. Solo intento sobrevivir», contestó Carolina con modestia. «No, estás revolucionando la agricultura urbana sin darte cuenta», insistió Jimena. «¿Me dejarías hacer mi proyecto final sobre tu huerto?». Así fue como el pequeño huerto de Carolina comenzó a recibir visitas de estudiantes universitarios y profesores intrigados por las técnicas que estaba implementando. Lo que había comenzado como una necesidad desesperada se estaba convirtiendo en un modelo de estudio. Para el 4.º mes, la azotea de la pensión de doña Clarita era un huerto productivo. Carolina ya no vendía solo en el mercado local. Gracias a los contactos de Jimena, comenzó a surtir a 2 restaurantes que buscaban ingredientes frescos y orgánicos. «Necesitas un nombre y una marca», sugirió Jimena un día. «Algo que identifique tus productos». Sentada en la azotea con Matías gateando entre las tarimas floridas, Carolina miró al horizonte donde el sol se ponía sobre los edificios de San Juan. Recordó las crueles palabras de su suegra. «Vuelve al chiquero de donde saliste». «¿Del chiquero?», dijo con una sonrisa desafiante. «Se llamará Hortalizas del Chiquero». Jimena la miró perpleja. «¿Estás segura? No suena muy comercial». «Estoy segura», afirmó Carolina. «Quiero que cada vez que alguien compre mis productos, recuerde que de los lugares más despreciados
pueden nacer las cosas más hermosas. Con la ayuda de un amigo diseñador de Jimena, crearon un logotipo sencillo pero impactante, una pequeña semilla brotando de una huella de lodo. Imprimieron etiquetas para los productos y tarjetas de presentación que Carolina comenzó a repartir. Fue entonces cuando la vida decidió ponerle otra prueba en su camino. Una mañana, mientras regaba las plantas de la azotea, escuchó los gritos de doña Clarita desde abajo. «Carolina, Carolina, baja rápido». Con el corazón acelerado, tomó a Matías y bajó las escaleras corriendo. En la puerta de la pensión encontró a doña Clarita pálida sosteniendo una carta oficial. «El edificio», balbuceó la anciana. «Lo vendieron. Tenemos 3 meses para desalojar». El mundo pareció detenerse. Todo lo que había construido con tanto esfuerzo estaba en peligro. La azotea, el huerto, su incipiente negocio, todo dependía de ese lugar. Esa noche, acostada junto a Matías, que dormía plácidamente ajeno a los problemas, Carolina lloró en silencio. ¿Acaso el destino se empeñaba en quitarle todo cuando apenas comenzaba a levantarse? «No puedo rajarme», susurró secándose las lágrimas. No después de haber llegado tan lejos. A la mañana siguiente, con los ojos hinchados pero la determinación intacta, Carolina reunió a don Jacinto, Jimena y doña Clarita. «Necesito su ayuda», dijo con voz firme. «No voy a perder lo que hemos construido». Durante las siguientes semanas, mientras seguía atendiendo el huerto y vendiendo sus productos, Carolina investigó terrenos baldíos en la periferia de la ciudad. Jimena la puso en contacto con una ONG que promovía la agricultura urbana y juntas presentaron un proyecto para rehabilitar un terreno baldío municipal. «Es ambicioso», advirtió el director de la ONG después de revisar la propuesta, «y necesitarás más manos que las tuyas». «Las tendré», aseguró Carolina. Para su sorpresa, no solo don Jacinto y Jimena se ofrecieron a ayudar, también lo hicieron varios vecinos de la pensión, los estudiantes que habían estado visitando el huerto e incluso algunos clientes fieles del mercado que se habían enterado de su situación. El proyecto fue aprobado con una condición. Tendrían que demostrar resultados en 6 meses o el terreno sería destinado a otro fin. El espacio asignado era 10 veces más grande que la azotea de doña Clarita, un terreno abandonado entre 2 barrios populares que había servido como tiradero informal durante años. El día que Carolina puso por primera vez los pies en aquel terreno lleno de escombros y basura, una sensación de déjà vu la invadió. Era como volver al principio, pero esta vez no estaba sola. A su lado, Matías, que ya daba sus primeros pasos tambaleantes, se agachó para recoger una flor silvestre que milagrosamente había crecido entre tanta desolación. «Mira, mamá», dijo con su vocecita ofreciéndole la flor. «Linda». Carolina tomó la flor y miró a su alrededor, donde otros veían un tiradero. Ella podía visualizar camas de cultivo, sistemas de riego, un invernadero, un espacio comunitario, no solo un huerto, sino un centro de vida. «Sí, mi amor», respondió alzando a su hijo en brazos. «Es muy linda y lo será aún más». Aquella noche, mientras arropaba a Matías en la pequeña habitación de la pensión, que pronto tendrían que abandonar, el teléfono de Carolina sonó. Era un número desconocido. «Hola», contestó con cautela. «Carolina». La voz al otro lado sonaba insegura. «Soy Ramón». El corazón de Carolina dio un vuelco. Después de 6 meses sin noticias, el padre de su hijo reaparecía como un fantasma del pasado. «¿Qué quieres?», preguntó con una frialdad que ni ella misma sabía que podía sentir. «Yo me enteré de lo que pasó. Mi madre, ella me mintió. Me dijo que tú te habías ido con otro hombre, que habías abandonado a Matías». Carolina cerró los ojos conteniendo la ira que amenazaba con desbordarse. «¿Y le creíste?», sin siquiera llamarme para confirmarlo. Estaba confundido, Carolina. Sabes cómo es mi madre, cómo me manipula, pero ahora sé la verdad. Quiero volver, quiero conocer a mi hijo, ayudarte. En otro tiempo, estas palabras habrían sido todo lo que Carolina deseaba escuchar. Pero mientras miraba a Matías dormir plácidamente y pensaba en todo lo que había construido con sus propias manos,
en las personas que la habían apoyado sin condiciones, una certeza cristalina se formó en su mente. «Es tarde, Ramón», dijo con voz serena. «Matías y yo estamos bien. Hemos aprendido a vivir sin ti». «Por favor, Carolina», suplicó él. «Dame una oportunidad. He ahorrado dinero. Podemos comprar una casa, formar la familia que siempre quisimos». Carolina sonrió para sí misma. ¿La familia que siempre habían querido? ¿Acaso él sabía lo que ella quería ahora? «Adiós, Ramón», respondió con firmeza. «Si realmente te importa tu hijo, puedes ayudar desde la distancia, pero nosotros seguiremos nuestro camino». Al colgar, una extraña sensación de ligereza la invadió. Era como si hubiera dejado caer un peso que no sabía que cargaba. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía completamente libre. Mirando a su hijo dormido, Carolina supo que estaba tomando la decisión correcta. El futuro que les esperaba no sería fácil, pero sería suyo. Construido con sus propias manos, nutrido por sus propias decisiones. «El mundo es nuestro, mi amor», susurró besando la frente de Matías, «y apenas estamos empezando a conquistarlo». El sol apenas despuntaba en el horizonte cuando Carolina llegó al terreno baldío con Matías de la mano. A sus 2 años, el pequeño se había convertido en la mascota no oficial del proyecto del chiquero. Con sus mejillas redondas y su sonrisa fácil, conquistaba a voluntarios y visitantes por igual. «Doña Caro», la saludó Ernesto, un joven de 17 años del barrio vecino que había sido uno de los primeros voluntarios. Llegó el camión con la composta. Carolina sonrió, todavía sorprendida por el respeto con que la trataban. «Doña Caro», la llamaban como si fuera una mujer mayor y no una joven de 29 años que apenas un año atrás había sido expulsada de su casa en medio de la noche. «Gracias, Ernesto. Dile a los muchachos que empiecen a descargarla en la zona norte, donde irán las nuevas camas de cultivo». 1 año había pasado desde aquel día en que pisó por primera vez este terreno abandonado. 1 año de trabajo incansable, de manos callosas y espaldas doloridas, de fracasos y victorias, de lágrimas y risas. 1 año en que del chiquero había pasado de ser un sueño desesperado a una realidad tangible que transformaba no solo un espacio físico, sino también las vidas de quienes participaban en él. La ONG cumplió su palabra y les cedió el terreno permanentemente, después de ver los impresionantes resultados de los primeros 6 meses. Lo que había sido un vertedero improvisado era ahora un próspero huerto urbano, donde crecían más de 30 variedades de hortalizas y hierbas aromáticas. Pero el verdadero milagro no estaba solo en las plantas, estaba en la comunidad que se había formado alrededor del proyecto. «Buenos días, Carolina», la saludó doña Luisa, una abuela de 70 años que vivía sola y había encontrado en el huerto un propósito para sus días. «Traje semillas de albahaca morada. Las guardaba mi madre. Deben tener más de 30 años». «¡Qué tesoro, doña Luisa!», exclamó Carolina, recibiendo con reverencia el pequeño sobre de papel. «Las pondremos en el banco de semillas criollas». El banco de semillas había sido idea de don Jacinto. En una pequeña construcción de adobe que habían levantado entre todos, guardaban y catalogaban semillas tradicionales donadas por ancianos de la comunidad, preservando variedades que estaban desapareciendo ante el avance de los cultivos comerciales. «¡Mamá, mira!», gritó Matías señalando hacia el cielo. Un colibrí revoloteaba sobre las flores de borraja. «Pajarito bonito, es un colibrí, mi amor», explicó Carolina agachándose junto a su hijo. «Viene a tomar el néctar de las flores y de paso las ayuda a tener más flores y frutos». «Como nosotros», dijo el niño con esa sencilla sabiduría que a veces muestran los pequeños. «Ayudamos a las plantas y ellas nos dan comida». Carolina abrazó a su hijo maravillada por su comprensión. En los últimos meses había notado cómo Matías desarrollaba un vínculo especial con la naturaleza, reconociendo plantas, imitando el canto de los pájaros, entendiendo ciclos que muchos adultos habían olvidado. La mañana transcurrió en la rutina habitual: revisar los cultivos, coordinar a los voluntarios, atender a los 3 practicantes universitarios que ahora hacían sus tesis sobre el proyecto,
preparar los pedidos para los restaurantes que se habían multiplicado. Del chiquero abastecía ya a 15 establecimientos de la ciudad, desde pequeñas cafeterías hasta un hotel 5 estrellas, cuyo chef se había enamorado de las hierbas aromáticas que Carolina cultivaba. «Carolina, tenemos visita», anunció Jimena al mediodía, interrumpiendo su trabajo en el invernadero experimental, donde cultivaban variedades exóticas. Al voltearse, Carolina vio a una mujer elegante, acompañada por un fotógrafo y un hombre de traje. Los reconoció inmediatamente. Eran de la revista Emprendedores, la publicación de negocios más importante del país. «Señora Mendoza», saludó la periodista estrechando su mano con entusiasmo. «Soy Valeria Quintero, editora de la sección de innovación. Estamos fascinados con su proyecto y queremos hacer un reportaje completo». Carolina se miró las manos sucias de tierra, la ropa sencilla manchada por el trabajo, y sintió un instante de inseguridad. «No soy lo que esperaban, ¿verdad?», dijo con una sonrisa tímida. «Es exactamente lo que esperábamos», respondió Valeria. «Una mujer real que ha construido algo extraordinario desde cero. Su historia es inspiradora, Carolina. Queremos contarla». Durante las siguientes 2 horas, Carolina les mostró cada rincón del huerto, explicando las técnicas que utilizaban, la filosofía detrás del proyecto, los planes futuros. Habló de don Jacinto y sus enseñanzas ancestrales, de la comunidad que se había formado, de los jóvenes que encontraban en el huerto una alternativa a las calles. «Pero hay algo que no entiendo», dijo la periodista mientras el fotógrafo capturaba imágenes de Matías, ayudando a una anciana a regar las plantas. «¿Por qué Del Chiquero es un nombre peculiar para un proyecto tan exitoso?» Carolina guardó silencio un momento, considerando si debía contar la verdadera historia. Finalmente decidió que era hora de que la verdad saliera a la luz. «Mi suegra me expulsó de su casa en medio de la noche con mi bebé de 8 meses en brazos», comenzó con voz serena. «Me dijo que regresara al chiquero de donde había salido. Solo me permitió llevar un saco viejo con semillas que consideraba basura». La periodista la miró con asombro, el bolígrafo suspendido sobre su libreta. «Decidí usar ese nombre para recordar siempre de dónde venimos», continuó Carolina, «y para demostrar que los lugares que otros desprecian pueden convertirse en jardines si se trabajan con amor y constancia». Al terminar la entrevista, Valeria le aseguró que el reportaje saldría en la edición del mes siguiente. Lo que Carolina no podía imaginar era el impacto que tendría. 3 semanas después, Del Chiquero ocupaba la portada de Emprendedores con el título «De la humillación al éxito. La mujer que convirtió un insulto en un imperio verde». El reportaje de 8 páginas narraba la historia completa de Carolina desde la noche de su expulsión hasta el próspero proyecto comunitario que había creado. El teléfono no dejó de sonar en días. Periodistas de todo el país querían entrevistarla. Una cadena de televisión nacional la invitó a su programa matutino. Empresarios se acercaban con propuestas de inversión. Incluso recibió una carta de la Secretaría de Agricultura invitándola a participar en un programa nacional de fomento a la agricultura urbana. «Esto es una locura», le confesó a don Jacinto una tarde mientras compartían un mate en el área de descanso del huerto. «Yo solo quería alimentar a mi hijo, no convertirme en una celebridad». El anciano sonrió, sus ojos arrugados brillando con sabiduría. «El universo tiene planes que nosotros no entendemos, muchacha. A veces, nuestras heridas más profundas se convierten en nuestros dones más grandes para el mundo». En medio del torbellino mediático, Carolina recibió una llamada que la dejó helada. «Carolina, soy Mercedes, tu suegra». La voz de la mujer que la había expulsado aquella noche lluviosa sonaba diferente, más débil, casi suplicante. «¿Qué quiere, doña Mercedes?», preguntó Carolina con frialdad. «He visto la revista, el programa de televisión», balbuceó la mujer. «Nunca imaginé. Quiero ver a mi nieto, Carolina, por favor». El primer impulso de Carolina fue colgar, pero algo la detuvo. No era compasión, ni siquiera perdón. Era la certeza de que ya no necesitaba el rencor para avanzar.
Matías tiene derecho a conocer a su familia paterna, dijo finalmente. Puede venir al huerto el domingo, pero le advierto, doña Mercedes, una sola palabra despectiva y será la última vez que lo vea. El domingo, puntual como siempre, Mercedes apareció en la entrada del huerto. La mujer que había sido la pesadilla de Carolina parecía ahora disminuida, envejecida prematuramente. Vestía su mejor ropa, pero se notaba gastada, como si los años no hubieran sido amables con ella. «Abuela», preguntó Matías con curiosidad, escondido tras las piernas de Carolina. «Sí, mi niño», respondió Mercedes con voz temblorosa. «Soy tu abuela». Carolina observó el encuentro con una mezcla de emociones. No sentía odio ni deseos de venganza, solo una extraña paz al comprobar que los ciclos de la vida se cerraban de formas inesperadas. «¿Te pareces tanto a tu padre?», murmuró Mercedes acariciando tímidamente la mejilla del niño. «¿Dónde está mi papá?», preguntó Matías. La pregunta cayó como una piedra en un estanque tranquilo. Carolina y Mercedes intercambiaron miradas. «Tu papá está lejos, mi amor», respondió Carolina, «pero sabe de ti y te quiere mucho». Era una media verdad. Ramón seguía en Estados Unidos y aunque ocasionalmente enviaba dinero para Matías, no había insistido en regresar después de aquella conversación telefónica. Carolina sospechaba que había formado otra familia allá. «¿Quieres ver mis plantas, abuela?», preguntó Matías tomando la mano de Mercedes. «Yo tengo un jardín especial donde cultivo zanahorias». Mientras los veía alejarse hacia el área infantil del huerto, Carolina sintió una presencia a su lado. Era Jimena, quien se había convertido en su mano derecha y mejor amiga. «¿Estás bien?», preguntó la joven poniendo una mano sobre su hombro. «Mejor que nunca», respondió Carolina con una sonrisa sincera. «Es extraño, pero ya no siento rencor. Es como si todo lo que pasó fuera necesario para llegar hasta aquí». «Hablando de llegar hasta aquí», dijo Jimena con entusiasmo, «ya tomaste una decisión sobre la propuesta de la Secretaría. La Secretaría de Agricultura les había ofrecido financiamiento para replicar el modelo de Del Chiquero en 10 ciudades del país. Era una oportunidad extraordinaria, pero también un desafío enorme que requeriría viajar, capacitar a otros, delegar responsabilidades. «Lo he estado pensando mucho», confesó Carolina, «y creo que debemos hacerlo no solo por nosotros, sino por todas las Carolinas que están ahí afuera, expulsadas de algún lugar buscando su camino». Esa noche, después de acostar a Matías, Carolina salió al pequeño patio de la casa que ahora alquilaba cerca del huerto. Era una vivienda modesta, pero cómoda, con un jardín donde había plantado flores y un limonero que ya comenzaba a dar frutos. Mirando las estrellas, recordó la noche de su expulsión, el frío, el miedo, la desesperación. Si alguien le hubiera dicho entonces que aquella tragedia sería el principio de un camino de realización y propósito, jamás lo habría creído. El sonido de su teléfono interrumpió sus pensamientos. Era un mensaje de un número desconocido. Al abrirlo, el corazón le dio un vuelco. «Vi tu historia en la revista. Estoy orgulloso de ti, aunque no tengo derecho a estarlo. Siempre fuiste más fuerte de lo que todos creíamos. Ramón». Carolina respiró profundamente. No sentía necesidad de responder. El mensaje era un capítulo cerrado, como tantas otras cosas del pasado. A la mañana siguiente, cuando llegó al huerto, encontró a doña Mercedes esperándola en la entrada. La mujer sostenía una bolsa de plástico en las manos y parecía nerviosa. «Carolina», dijo con voz insegura, «quería disculparme por todo y traerte esto». De la bolsa sacó un pequeño cofre de madera. Al abrirlo, Carolina vio semillas cuidadosamente etiquetadas y separadas. «Son de la familia de Ramón», explicó Mercedes. «Su abuelo era agricultor en el norte. Las guardé todos estos años sin saber qué hacer con ellas. Creo que ahora deben estar contigo y con Matías». Carolina tomó el cofre sorprendida por el gesto. Era una ofrenda de paz, un reconocimiento silencioso de que ella era ahora la guardiana de una tradición que iba más allá de rencillas personales. «Gracias, doña Mercedes», dijo con sinceridad. «Las sembraremos juntas, si quiere». Los ojos de la anciana se llenaron de lágrimas. «Me gustaría mucho», respondió con voz quebrada. Esa tarde,
Mientras Carolina y Mercedes plantaban las semillas ancestrales en una cama de cultivo especial, con Matías correteando a su alrededor y el equipo de Del Chiquero trabajando en armonía. Una periodista que estaba haciendo un seguimiento para otra revista capturó la escena. La fotografía, que meses después ganaría un premio nacional, mostraba 3 generaciones unidas por la tierra: la abuela arrepentida, la madre resiliente y el niño que representaba el futuro. Debajo un título simple pero poderoso: Del Chiquero al cielo, sembrando reconciliación. Lo que nadie podía adivinar entonces era que aquella imagen sería solo el principio de una historia aún más grande. Una que transformaría no solo la vida de Carolina y su comunidad, sino la forma en que todo un país entendía la agricultura urbana y el empoderamiento femenino. Mientras plantaba aquellas semillas cargadas de historia y significado, Carolina sentía que cerraba un ciclo para abrir otro. Las raíces del pasado, por dolorosas que fueran, estaban nutriendo el jardín de su futuro. «Mamá, ¿estas semillas darán flores?», preguntó Matías arrodillado junto a ella. «Darán mucho más que flores, mi amor», respondió Carolina acariciando su cabello. «Darán frutos que alimentarán a muchas personas y tú me ayudarás a cuidarlos, ¿verdad?». El niño asintió con entusiasmo, sin comprender del todo el significado profundo de aquellas palabras. Pero Carolina sabía que estaba sembrando en él algo tan importante como las semillas en la tierra, la certeza de que incluso del dolor más grande pueden nacer los proyectos más hermosos si se cultivan con amor, perseverancia y dignidad. El sol comenzaba a ponerse bañando el huerto con una luz dorada que hacía brillar cada hoja, cada flor, cada rostro. Y en medio de aquella belleza, Carolina se permitió un momento de puro orgullo y gratitud. El chiquero al que la habían desterrado se había convertido en un reino, su reino. Y esto era solo el comienzo. El auditorio de la Universidad Nacional Autónoma de México estaba abarrotado. Más de 500 personas esperaban expectantes mientras Carolina revisaba sus notas una última vez. 3 años habían pasado desde aquel reportaje en la revista Emprendedores. 3 años vertiginosos que habían transformado Del Chiquero de un proyecto local a un modelo nacional replicado en 32 ciudades del país. 5 minutos, señora Mendoza, anunció una joven asistente asomándose por la puerta del camerino. Carolina asintió ajustando el sencillo vestido verde que había elegido para la ocasión. A sus 32 años, conservaba la misma sencillez que la había caracterizado siempre, aunque ahora su postura revelaba una seguridad que solo se obtiene después de superar grandes pruebas. «¿Estás nerviosa, mamá?», preguntó Matías, ahora un niño de 5 años de ojos vivaces y de palabra fácil. «Un poquito», confesó Carolina agachándose para quedar a su altura. «Pero los nervios son buenos, mi amor. Significan que algo importante está pasando. Vas a hablar de nuestras plantas y de cómo ayudan a la gente, ¿verdad?». «Exacto», sonrió ella, maravillada por la capacidad de su hijo para simplificar lo complejo, y de cómo cualquier persona puede hacer lo mismo que nosotros, incluso si empieza con muy poco. Jimena entró al camerino elegante en su traje de directora ejecutiva de la Fundación Del Chiquero, la organización sin fines de lucro que habían creado para gestionar el crecimiento del proyecto. «El secretario acaba de llegar», anunció con una mezcla de nerviosismo y emoción. «Y hay 3 cadenas de televisión transmitiendo en vivo». Carolina respiró profundo. La conferencia de hoy no era una más. Era la presentación oficial del Plan Nacional de Agricultura Urbana Sostenible, un programa gubernamental inspirado en su modelo que recibiría millones en financiamiento para crear huertos comunitarios en zonas vulnerables de todo el país. «Mamá, tu teléfono está sonando», dijo Matías alcanzándole el celular. Al mirar la pantalla, Carolina sintió un nudo en el estómago. Era un número de Estados Unidos, el mismo desde el que Ramón la había contactado esporádicamente durante estos años. «Ahora no», murmuró silenciando el aparato. «Contestaré después». El presentador ya la estaba anunciando cuando Carolina salió al escenario. Una ovación la recibió haciéndola sonrojar. Entre el público distinguió rostros conocidos:
Don Jacinto, ahora de 83 años, sentado en primera fila con una dignidad patriarcal. Doña Clarita, quien se había convertido en una especie de abuela adoptiva para Matías. Mercedes, su ex-suegra, transformada por los años y el arrepentimiento en una colaboradora leal del proyecto. «Buenas tardes a todos», comenzó Carolina, su voz clara amplificada por los micrófonos. «Hace 5 años yo era una mujer asustada, parada en medio de la noche con mi bebé en brazos y un saco de semillas como única posesión. Hoy estoy aquí para contarles cómo esas semillas despreciadas se convirtieron en un bosque de oportunidades». Durante la siguiente hora, Carolina narró la historia de Del Chiquero sin adornarla ni dramatizarla. No necesitaba hacerlo. La realidad contenía suficiente drama, dolor y redención para mantener a la audiencia cautiva. Explicó el modelo de gestión comunitaria que habían desarrollado, donde cada participante se convertía eventualmente en capacitador de otros, creando un efecto multiplicador. Mostró cifras de producción, de empleos generados, de vidas transformadas. «No construimos solo huertos», afirmó con pasión. «Construimos comunidades, lugares donde las personas redescubren no solo el contacto con la tierra, sino el contacto entre ellas, donde aprenden que pueden ser productoras y no solo consumidoras, donde comprenden que la escasez puede transformarse en abundancia cuando trabajamos juntos». Al final de su presentación, el secretario de Agricultura subió al escenario para firmar el convenio que oficializaba la adopción del modelo del chiquero como política pública nacional. Carolina Mendoza nos ha enseñado que la verdadera riqueza de nuestro país no está en el subsuelo ni en los mercados internacionales, declaró el funcionario. Está en la resiliencia de nuestra gente, en su capacidad para transformar la adversidad en oportunidad. Hoy honramos esa lección. La firma fue recibida con una nueva ovación. Fotógrafos y camarógrafos capturaban el momento histórico. Una mujer que había sido expulsada al chiquero ahora firmaba un acuerdo gubernamental que llevaría su visión a todo el país. Cuando la ceremonia terminó, Carolina fue rodeada por periodistas, académicos y políticos que querían hablar con ella. Con paciencia atendió a cada uno, siempre con Matías cerca, observándolo todo con sus ojitos curiosos. «Señora Mendoza», la abordó una periodista de televisión, «¿qué siente al ver que su tragedia personal se ha transformado en una política nacional que beneficiará a miles?» Carolina sonrió pensativa. «Siento gratitud», respondió con honestidad, «no por la tragedia, sino por las personas que me tendieron la mano cuando más lo necesitaba. Don Jacinto, que me enseñó los secretos de la tierra, doña Clarita, que me dio un techo, Jimena, que creyó en mi visión cuando solo era un puñado de plantas en una azotea. Ellos son los verdaderos héroes de esta historia. ¿Y qué le diría ahora a su ex-suegra, la mujer que la expulsó aquella noche?» La pregunta deliberadamente provocadora generó un murmullo incómodo. La periodista esperaba sin duda una respuesta cargada de resentimiento o al menos de triunfalismo. Carolina miró hacia Mercedes, sentada discretamente en un rincón del auditorio. «Le diría gracias», contestó con serenidad sorprendiendo a todos, no por la crueldad de aquel momento, sino porque, sin saberlo, me empujó hacia mi verdadero camino. A veces los peores momentos de nuestra vida son portales hacia nuestro mejor destino. La respuesta fue titulares al día siguiente. «Gracias por expulsarme. La increíble magnanimidad de la reina del chiquero», publicó un periódico nacional. Esa noche, mientras Carolina arropaba a Matías en su habitación decorada con pósteres de plantas y animales, el niño la sorprendió con una pregunta. «Mamá, ¿mi papá sabe que somos famosos?». La pregunta la tomó desprevenida. Ramón había mantenido un contacto distante durante estos años, enviando dinero ocasionalmente y llamando en cumpleaños y Navidad. Matías sabía quién era. Habían hablado por videollamada algunas veces, pero nunca habían convivido. «Supongo que sí, mi amor», respondió acariciando su cabello. «Las noticias viajan lejos. ¿Crees que vendrá a vernos algún día?». Carolina suspiró. Esta era una conversación que había estado posponiendo. «Tu papá tiene su vida en otro país, Matías,
pero te quiere mucho, a su manera. Como las plantas que necesitan poca agua, dijo el niño con esa sabiduría sorprendente que a veces mostraba. No vienen todos los días, pero cuando llueve aprovechan cada gotita. Carolina sonrió conmovida por la analogía. Exactamente así, mi inteligente muchachito. Ahora duerme. Mañana tenemos un día importante. Una vez que Matías se durmió, Carolina recordó la llamada perdida de Ramón. En la tranquilidad de su estudio marcó el número. Carolina. La voz de Ramón sonaba diferente, más madura quizás. Pensé que no devolverías la llamada. Estaba en la conferencia, explicó ella. ¿Cómo estás, Ramón? Bien, bien. Hubo un silencio incómodo. Te vi en las noticias, la conferencia, el acuerdo con el gobierno. Es increíble lo que has logrado, Carolina. Gracias. Estoy orgulloso de ti y de Matías. Carolina respiró hondo. A pesar de los años, todavía sentía una punzada de dolor al pensar en lo que pudo haber sido y no fue. Ramón, ¿por qué llamaste hoy? Otro silencio más largo. Esta vez voy a volver, dijo finalmente. A San Juan. De manera permanente. En 2 semanas me ofrecieron un trabajo en una empresa constructora. Es una buena oportunidad para estar cerca de Matías, si tú estás de acuerdo. Claro, la mente de Carolina trabajaba a toda velocidad. Durante años había imaginado este momento. Había ensayado qué diría, cómo reaccionaría, pero ahora que estaba sucediendo, todas esas palabras ensayadas parecían inadecuadas. Matías merece conocer a su padre, dijo finalmente. Siempre has tenido derecho a ser parte de su vida, Ramón. Eso no ha cambiado. Gracias, Carolina. Sé que no lo merezco, pero gracias. No es por ti, aclaró ella con firmeza. Es por él. Después de colgar, Carolina se quedó mirando por la ventana el jardín trasero de su casa, donde la luz de la luna iluminaba las siluetas de las plantas que había sembrado con Matías. Su vida había encontrado un equilibrio hermoso: el éxito profesional, la crianza de su hijo, la satisfacción de ver crecer el proyecto. ¿Cómo afectaría el regreso de Ramón esa armonía? Al día siguiente, Carolina tenía programada una visita al nuevo terreno que el gobierno les había cedido para la sede nacional de la Fundación del Chiquero, un espacio de 5 hectáreas a las afueras de la ciudad donde construirían un centro de capacitación, un banco de semillas, invernaderos experimentales y huertos demostrativos. «Es perfecto», exclamó Jimena mientras recorrían el terreno junto al arquitecto que diseñaría las instalaciones. «¿Te imaginas? En un año este lugar será el epicentro de la revolución agrícola urbana del país». Carolina sonrió compartiendo el entusiasmo de su amiga, pero una parte de su mente seguía procesando la noticia del regreso de Ramón. «¿Estás bien?», preguntó Jimena notando su distracción. «Has estado callada toda la mañana». «Ramón vuelve», dijo Carolina sin preámbulos, «en 2 semanas de manera permanente». Jimena se detuvo en seco, sorprendida. «El padre de Matías, después de todos estos años, dice que quiere estar cerca de su hijo. ¿Y tú cómo te sientes con eso?». Carolina miró a lo lejos, donde Matías correteaba feliz, explorando el terreno junto a don Jacinto, quien le enseñaba a identificar las plantas silvestres. Confundida, admitió. «Por un lado sé que Matías necesita a su padre. Por otro, tengo miedo, Jimena. Miedo de que complique todo, de que quiera recuperar el tiempo perdido interviniendo en decisiones que he tomado sola durante años, de que confunda a Matías». Jimena puso una mano sobre el hombro de su amiga. «Has enfrentado desafíos mucho más grandes, Carolina. Este es solo uno más, y lo manejarás con la misma gracia y fortaleza con que has manejado todo lo demás». Carolina agradeció las palabras de aliento, pero en su interior sabía que este desafío era diferente. No se trataba de problemas técnicos, financieros o logísticos que podía resolver con trabajo duro e inteligencia. Se trataba de emociones complejas, de heridas del pasado, de expectativas futuras. Esa noche, después de acostar a Matías, Carolina recibió una visita inesperada. Mercedes, su ex-suegra, apareció en su puerta con una expresión preocupada. «Ramón me llamó», dijo sin preámbulos. «Me contó que vuelve». Carolina la invitó a pasar. La relación entre ambas había evolucionado de manera sorprendente
En los últimos años, de la hostilidad inicial, habían pasado a una especie de respeto mutuo. Mercedes se había convertido en una abuela cariñosa para Matías y en una colaboradora dedicada del proyecto, especialmente en el banco de semillas. ¿Quieres un té?, ofreció Carolina. Mercedes asintió sentándose en la mesa de la cocina. Cuando Carolina puso la taza frente a ella, la anciana tomó sus manos. «Vine a decirte que no tienes nada que temer», dijo con firmeza. «Ramón es mi hijo y lo amo, pero sé el daño que te hizo, que les hicimos. No permitiré que desestabilice la vida que has construido para Matías». Carolina sintió un nudo en la garganta. Jamás hubiera imaginado este giro de los acontecimientos. La mujer que una vez la había expulsado en medio de la noche, ahora se presentaba como su aliada. «Gracias, Mercedes», respondió con sinceridad. «Pero Matías merece tener a su padre en su vida. Tendremos que encontrar la manera de que funcione». La anciana asintió, sus ojos brillantes de emoción. «Eres una mujer extraordinaria, Carolina Mendoza. Todos estos años he intentado entender cómo pudiste perdonarme después de lo que te hice». Carolina sonrió reflexiva. «No fue fácil», admitió. «Pero descubrí que el rencor es como una mala hierba que consume toda la energía que podrías usar para cultivar cosas hermosas. Decidí arrancarla de raíz». Mientras Mercedes se marchaba prometiendo apoyo incondicional, Carolina se preguntó cómo sería el reencuentro con Ramón. ¿Qué sentiría al ver al hombre que había amado, al padre de su hijo, al que la había abandonado indirectamente en su momento más vulnerable? Los días pasaron rápidamente, llenos de actividades relacionadas con el nuevo Centro Nacional y con la implementación del programa gubernamental. Carolina se sumergió en el trabajo, como siempre hacía cuando necesitaba procesar emociones complejas. Una tarde, mientras supervisaba la instalación de los primeros invernaderos en el nuevo terreno, recibió una llamada de la escuela de Matías. «Señora Mendoza», la voz de la maestra sonaba preocupada. «Hubo un incidente con Matías. Está bien, pero necesitamos que venga». Con el corazón acelerado, Carolina condujo hasta la escuela. Encontró a Matías sentado en la oficina de la directora, con un raspón en la mejilla y expresión enfurruñada. «¿Qué pasó, mi amor?», preguntó arrodillándose frente a él. «Jorge dijo que no tengo papá», murmuró el niño. «Dijo que mi papá no me quiere porque nunca viene a la escuela como los otros papás, y yo le pegué». Carolina sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. A pesar de todos sus esfuerzos, no había podido proteger a su hijo del dolor de la ausencia paterna. Después de hablar con la directora y acordar que Matías se disculparía al día siguiente, condujo en silencio hacia casa. Su hijo miraba por la ventana todavía molesto. «Matías», dijo finalmente, «tengo algo importante que contarte. Tu papá va a venir a vernos, no solo por teléfono o videollamada, va a vivir aquí en San Juan». El niño la miró con los ojos muy abiertos, procesando la información. «¿Va a vivir con nosotros?», preguntó. «No, mi amor. Tendrá su propia casa, pero podrás verlo mucho más seguido. Él quiere pasar tiempo contigo, conocerte mejor». Matías guardó silencio un momento, su pequeño rostro serio y pensativo. «¿Y si no le gusto?», preguntó finalmente, revelando su inseguridad más profunda. Carolina sintió que el corazón se le partía. «Eso es imposible, mi vida», respondió estacionando el auto para poder abrazarlo. «Eres el niño más maravilloso del mundo. Tu papá va a adorarte, igual que todos los que te conocen». Esa noche, mientras Matías dormía, Carolina se sentó en el jardín trasero. Las estrellas brillaban en el cielo claro, y el aroma de las plantas medicinales que cultivaba llenaba el aire. En 2 días, Ramón llegaría a la ciudad. Un nuevo capítulo comenzaría en sus vidas. Miró alrededor a la casa modesta pero cómoda, que había conseguido comprar gracias al éxito del proyecto, al jardín floreciente que había creado con sus manos, al camino de piedras que ella y Matías habían colocado juntos un fin de semana. Todo esto lo había construido sola, desde las cenizas de la humillación y el abandono. «No tengo nada que temer», pensó con determinación. «Vengan los desafíos que vengan, estoy lista para enfrentarlos».
Con esa certeza en el corazón, Carolina Mendoza, la mujer que había transformado un chiquero en un imperio, se preparó para el próximo capítulo de su extraordinaria historia. El Aeropuerto Internacional de San Juan bullía de actividad aquella tarde de domingo. Carolina esperaba en la zona de arribos, su corazón latiendo con fuerza mientras observaba el panel de vuelos. El avión procedente de Miami había aterrizado hacía 10 minutos. «Mamá, ¿ya va a salir papá?», preguntó Matías por quinta vez, balanceándose impaciente sobre sus talones. Para la ocasión, el niño había insistido en vestirse con su mejor ropa, una pequeña guayabera blanca que Mercedes le había regalado para su último cumpleaños y pantalones color caqui. Incluso se había peinado solo con una raya de lado que le daba un aire adorablemente formal. «Pronto, mi amor», respondió Carolina ajustando el cuello de la camisa del pequeño. «Primero tiene que recoger sus maletas». Carolina había optado por una sencillez elegante, un vestido azul hasta la rodilla y el cabello recogido en una trenza. No quería parecer demasiado formal ni demasiado casual. La verdad era que había cambiado de atuendo 3 veces antes de salir de casa, irritada consigo misma por preocuparse tanto por su apariencia. «No es una cita», se había recordado. «Es solo el padre de tu hijo regresando después de 5 años». El flujo de pasajeros comenzó a intensificarse, ejecutivos con maletines, familias con niños somnolientos, turistas cargados con souvenirs. Y entonces lo vio. Ramón Gutiérrez, el hombre que una vez había sido el centro de su universo, caminaba hacia ellos empujando un carrito con 2 maletas grandes. 5 años en Estados Unidos lo habían cambiado. Estaba más fornido, su piel más bronceada, su rostro más maduro. Vestía jeans, una camisa de marca y lentes de sol que se quitó al verlos. Por un instante, Carolina vislumbró al joven del que se había enamorado, pero la sensación se desvaneció rápidamente, reemplazada por la conciencia de estar frente a un extraño familiar. «¡Papá!», gritó Matías rompiendo la tensión del momento y corriendo hacia Ramón. El hombre soltó el carrito y se agachó para recibir a su hijo, levantándolo en un abrazo que intentaba compensar años de ausencia. Carolina observó el encuentro con una mezcla de emociones: alegría por su hijo, nostalgia por lo que pudo haber sido, aprensión por lo que vendría. «Está enorme», dijo Ramón cuando finalmente se acercó a ella, todavía sosteniendo a Matías. «Es increíble». «Crece rápido», respondió Carolina, manteniendo una sonrisa educada. «Bienvenido, Ramón». Hubo un momento de incomodidad mientras ambos dudaban entre un apretón de manos, un beso en la mejilla o simplemente un saludo verbal. Finalmente, Ramón se inclinó y le dio un beso rápido en la mejilla, un gesto que olía a colonia cara y a cortesía forzada. «Gracias por venir», dijo él, «por traer a Matías. Sé que no tenías obligación». «Es lo correcto», respondió ella con sencillez. El trayecto hasta el apartamento que Ramón había alquilado fue un ejercicio de conversación educada. Matías, emocionado, bombardeaba a su padre con preguntas sobre Estados Unidos, sobre el avión, sobre su trabajo. Ramón respondía con paciencia, lanzando miradas ocasionales a Carolina a través del espejo retrovisor. «Tu proyecto es impresionante», comentó cuando Matías finalmente hizo una pausa. «Lo he seguido en las noticias. Es revolucionario lo que has logrado. Ha sido un esfuerzo colectivo», respondió ella manteniendo la vista en la carretera. «Muchas personas extraordinarias han contribuido». «Mamá es famosa», intervino Matías con orgullo. «Sale en la televisión y los periódicos, y vamos a construir el Centro Nacional del Chiquero. Yo voy a tener mi propio huerto allí». Ramón sonrió, pero Carolina notó un destello de algo: admiración, envidia, arrepentimiento en sus ojos. «No me sorprende», dijo él finalmente. «Tu madre siempre fue la persona más tenaz que he conocido. Cuando se propone algo, lo logra». Carolina no respondió. ¿Qué podía decir? ¿Que esa tenacidad había nacido de la desesperación? ¿Que había aprendido a ser fuerte porque no tenía otra opción? Cuando llegaron al edificio de apartamentos, Carolina se despidió brevemente. Habían acordado que Matías pasaría esa tarde con su padre y ella lo recogería para la cena.
«Pórtate bien, mi amor», dijo besando la frente de su hijo. «Vendré por ti a las 7. ¿No quieres subir?», invitó Ramón. «Podríamos tomar un café, conversar un poco». Carolina negó con la cabeza. «Tengo una reunión en la fundación», mintió. «Ustedes necesitan tiempo a solas para conocerse». De regreso en el auto, Carolina finalmente dejó escapar un largo suspiro. El encuentro había sido menos dramático de lo que temía, pero más perturbador de lo que esperaba. Ver a Ramón, escuchar su voz, percibir su aroma, todo eso había despertado recuerdos que creía enterrados. No, amor, no. Ese sentimiento había muerto aquella noche lluviosa de hace 5 años, pero había una familiaridad incómoda, como un eco de algo que alguna vez importó. En lugar de ir a casa, Carolina condujo hasta el terreno donde se construiría el Centro Nacional. Necesitaba espacio para pensar y siempre encontraba claridad entre las plantas. Los primeros cimientos ya estaban marcados. Pronto comenzarían a levantarse las estructuras que albergarían las oficinas, las aulas, los invernaderos, el banco de semillas. Carolina caminó por el perímetro visualizando el futuro. Este lugar representaba todo lo que había construido desde aquel punto cero, su legado, su victoria sobre la adversidad. «Pensé que te encontraría aquí», dijo una voz familiar a sus espaldas. Carolina se giró para encontrar a don Jacinto, apoyado en su bastón, observándola con esa mezcla de cariño y sabiduría que siempre la reconfortaba. «¿Cómo supo que estaría aquí?», preguntó acercándose para ayudar al anciano a sentarse en uno de los bancos rústicos que habían instalado. «Porque te conozco, muchacha», respondió él con una sonrisa. «Cuando tienes el corazón revuelto, buscas la tierra para encontrar equilibrio. Igual que las plantas en una tormenta se aferran con sus raíces». Carolina sonrió. Don Jacinto siempre tenía la analogía perfecta. «Lo vi», dijo ella finalmente, «a Ramón. Recogimos a Matías y está con él ahora». El anciano asintió esperando que continuara. «Fue extraño», confesó, «como ver a un actor interpretando el papel de alguien que conociste». «El tiempo cambia a las personas», reflexionó don Jacinto. «A veces tanto que se vuelven irreconocibles». «No es solo eso», dijo Carolina intentando articular la inquietud que sentía. «Es que toda mi vida está tan perfectamente organizada. Ahora tengo mi casa, mi trabajo, mis rutinas con Matías, y de repente aparece esta variable que no puedo controlar». Don Jacinto rió suavemente. «Ah, muchacha, si hay algo que deberías haber aprendido de las plantas es que nunca podemos controlarlo todo. El mejor agricultor sabe que debe adaptarse al clima, a las plagas, a los cambios inesperados». Carolina sabía que tenía razón. Parte de su éxito se debía precisamente a su capacidad de adaptación, de transformar los obstáculos en oportunidades. «¿Qué harías tú, don Jacinto?», preguntó valorando la sabiduría del hombre que se había convertido en su mentor y figura paterna. El anciano meditó unos instantes antes de responder. «Le daría una oportunidad», dijo finalmente. «No por él, sino por Matías y por ti». «¿Por mí?», Carolina lo miró sorprendida. «Para cerrar el círculo, muchacha», explicó don Jacinto. «A veces necesitamos enfrentar el pasado cara a cara para liberarnos completamente de él». Esa noche, cuando Carolina recogió a Matías, el niño estaba radiante. Le contó entusiasmado sobre los regalos que su padre le había traído, juguetes americanos, ropa de marcas que no se conseguían en México, incluso un pequeño iPad. «Y dice que me va a llevar al cine el sábado, y luego a comer hamburguesas, y que quizás podamos ir al parque de diversiones el próximo mes», parloteaba el pequeño desde el asiento trasero. Carolina escuchaba con una sonrisa, feliz por la alegría de su hijo, pero con una punzada de preocupación. Conocía bien este patrón, el padre ausente que intenta compensar años de abandono con regalos extravagantes y promesas de diversión constante. ¿Qué pasaría cuando la novedad se desgastara? Cuando Ramón tuviera que enfrentar las partes menos glamurosas de la paternidad, las tareas escolares, las enfermedades, los berrinches. A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno, recibió un mensaje de Ramón. «¿Podemos almorzar hoy? Necesito hablar contigo sobre algunas cosas relacionadas con Matías».
Carolina aceptó sugiriendo un café tranquilo cerca de las oficinas de la fundación. Tenía una mañana ocupada con reuniones sobre el nuevo centro, pero podía hacer un espacio a mediodía. El café era uno de esos lugares modernos que habían proliferado en San Juan en los últimos años, con decoración minimalista y menú orgánico. Carolina llegó primero y eligió una mesa discreta en el fondo. Cuando Ramón entró, varias cabezas se giraron para observarlo. Siempre había tenido esa cualidad, una presencia que atraía miradas. «Gracias por venir», dijo él sentándose frente a ella. «Sé que estás ocupada. ¿De qué querías hablar?», preguntó Carolina yendo directamente al punto. Ramón pareció momentáneamente desconcertado por su franqueza, pero se recuperó rápidamente. «Quiero ser parte de la vida de Matías», declaró de manera significativa. «No solo un visitante ocasional. Estoy pensando en cómo podemos organizar su tiempo. Tal vez podría quedarse conmigo algunos fines de semana». «Es muy pronto para eso, Ramón», interrumpió Carolina con firmeza. «Matías apenas te está conociendo. Necesita tiempo para establecer confianza». «Es mi hijo», insistió él, un destello de la antigua obstinación brillando en sus ojos. «Tengo derechos». «También tienes responsabilidades», replicó ella sin alterarse. «Responsabilidades que has ejercido a distancia durante 5 años. No puedes esperar convertirte en padre de tiempo completo de la noche a la mañana». La tensión se espesó entre ellos. Por un momento, Carolina vio al viejo Ramón, orgulloso, acostumbrado a salirse con la suya, pero entonces, sorprendiéndola, él exhaló lentamente y asintió. «Tienes razón», admitió. «Estoy siendo impaciente. Es que me perdí tanto, Carolina. Sus primeros pasos, sus primeras palabras. No quiero perderme más». La sinceridad de su arrepentimiento la desarmó. Por primera vez, Carolina vio más allá de su resentimiento y percibió a un hombre genuinamente afligido por sus errores. «Podemos establecer un horario», ofreció suavizando su tono. «Podrías recogerlo de la escuela algunos días, pasar tardes con él, llevarlo a actividades, y cuando ambos estén listos, tal vez alguna noche entre semana». El rostro de Ramón se iluminó con gratitud. «Gracias», dijo. «Es más de lo que merezco». «No lo hago por ti», aclaró Carolina. «Lo hago por Matías. Necesita a su padre». Mientras almorzaban, la conversación fluyó hacia temas más ligeros. Ramón le contó sobre su vida en Miami, su trabajo en la construcción que eventualmente lo llevó a un puesto gerencial, su decisión de volver. «Nunca me adapté realmente», confesó. «Siempre me sentí un extranjero allá». «¿Por qué volviste realmente, Ramón?», preguntó Carolina, mirándolo directamente a los ojos. Después de tanto tiempo, él sostuvo su mirada, y por un instante Carolina vio vulnerabilidad en esos ojos que una vez la habían hechizado. «Por Matías, principalmente», respondió. «Cuando vi aquel reportaje sobre ti, sobre todo lo que habías logrado, a pesar de cómo te tratamos mi madre y yo, sentí vergüenza, Carolina, una vergüenza profunda. Me di cuenta de que mi hijo estaba creciendo con una heroína por madre y un cobarde como padre. Quise ser mejor por él y quizás también por mí». Carolina asintió aceptando su respuesta sin comentarios adicionales. No era el momento para hurgar en viejas heridas o repartir culpas. Era tiempo de mirar hacia adelante por el bien de Matías. En las semanas siguientes, una nueva rutina comenzó a establecerse. Ramón recogía a Matías de la escuela 2 veces por semana y pasaba con él las tardes. Los sábados, padre e hijo tenían días de aventura, como los llamaba Matías, visitando parques, museos, cines. Ramón era puntual para devolverlo a casa y respetaba escrupulosamente los horarios y reglas que Carolina establecía. Un jueves, mientras Carolina supervisaba la construcción del primer invernadero en el Centro Nacional, recibió una llamada de la escuela de Matías. «Señora Mendoza, su hijo tiene fiebre», informó la enfermera. «Necesitamos que alguien venga a recogerlo». Carolina miró su agenda con preocupación. Tenía una reunión crucial con inversores internacionales en 1 hora, algo que había preparado durante semanas. «Intentaré llegar lo antes posible»,
dijo. Aunque sabía que era prácticamente imposible reprogramar la reunión a estas alturas, casi sin pensarlo, marcó el número de Ramón. ¿Podrías recoger a Matías en la escuela?, preguntó sin preámbulos. Tiene fiebre y yo estoy atrapada con una reunión importante. Voy para allá, respondió él inmediatamente. No te preocupes. Cuando Carolina llegó a casa esa noche, encontró una escena que nunca habría imaginado. Ramón en su cocina preparando una sopa de pollo, mientras Matías, envuelto en mantas, veía dibujos animados en el sofá. Su fiebre se bajó, informó Ramón en voz baja. El médico dijo que es solo un resfriado. Le di el medicamento que recetó y ha estado tranquilo toda la tarde. Carolina se quedó sin palabras por un momento, procesando la imagen de Ramón, moviéndose con naturalidad por su cocina, cuidando a su hijo enfermo. Gracias, dijo finalmente. No tenías que quedarte todo el día. Quería hacerlo, respondió él con sencillez. Es lo que hacen los padres, ¿no? Esa noche, después de que Ramón se marchara y Matías se durmiera, Carolina se sentó en el jardín trasero con una taza de té. Las estrellas brillaban intensamente en el cielo despejado y el aroma de las hierbas nocturnas llenaba el aire. Pensó en cómo habían cambiado las cosas en solo unas semanas. El regreso de Ramón, que tanto había temido, estaba resultando ser no una catástrofe, sino una especie de bendición inesperada. No por ella, sino por Matías. Ver la felicidad de su hijo al compartir tiempo con su padre. Observar cómo Ramón se esforzaba genuinamente por ser el padre que nunca fue. Era un regalo que no había anticipado. Quizás don Jacinto tenía razón, pensó. A veces necesitamos enfrentar el pasado para liberarnos completamente de él. El teléfono vibró con un mensaje de Ramón. Matías olvidó a señor Zanahoria en mi apartamento. ¿Quieres que lo lleve mañana temprano? Carolina sonrió al pensar en el conejo de peluche desgastado que Matías todavía abrazaba para dormir. No te preocupes, respondió. Tiene otros peluches. Puedes traerlo cuando lo veas el viernes. Minutos después, el timbre sonó. Al abrir la puerta encontró a Ramón sosteniendo al señor Zanahoria. Pensé que no podría dormir bien sin él, explicó ligeramente avergonzado. Carolina tomó el peluche conmovida por el gesto. Gracias, es muy considerado de tu parte. Hubo un momento de silencio, uno de esos instantes cargados de palabras no dichas y sentimientos complejos. Bueno, me voy, dijo Ramón finalmente. Buenas noches, Carolina. Mientras lo veía alejarse hacia su auto, Carolina sintió una extraña paz. No era exactamente perdón, era algo más sutil, la aceptación de que el pasado no podía cambiarse, pero el futuro aún estaba por escribirse. Y quizás, solo quizás, este nuevo capítulo podría tener un final que ninguno de los dos había imaginado. Con el señor Zanahoria en las manos, Carolina cerró la puerta y regresó al presente que había construido con tanto esfuerzo. Un presente que ahora inesperadamente incluía al hombre que una vez la había abandonado, no como la amenaza que había temido, sino como un aliado en la crianza del niño que ambos amaban. Del chiquero a las estrellas, murmuró para sí misma, recordando el lema que habían adoptado para la fundación. Quizás la vida, como la tierra fértil, siempre tenía sorpresas esperando a ser descubiertas,